Enhorabuena a ambos equipos por llegar a la final y por trabajar en tres ejes que quienes nos dedicamos al debate tenemos claro: personal, profesional y académico. Son tres ejes fundamentales para vuestro desarrollo en los que el debate nos forma, nos prepara y nos ayuda. Yendo a lo materialista, hay quien dice que las empresas nos contratan por nuestros conocimientos profundos, por lo que llaman los conocimientos duros, nuestros títulos, y nos despiden precisamente por no saber hacer lo que hacéis vosotros. Saber hablar, saber trabajar en equipo, liderar personas, escucharnos y entendernos. Buenas tardes de nuevo, bienvenidas y bienvenidos a esta quinta edición del torneo de debate económico del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, que nos congrega para una pregunta que puede sonar un poco etérea, un poco abstracta, pero que afecta, y lo digo yo que he recibido un correo esta tarde de mi banco, a la vida cotidiana. En el contexto actual, ¿la economía debe ser inclusiva? Por sorteo, les ha correspondido a los equipos que participan en esta final defender la postura a favor al Colegio de Fomento Pino Albar, compuesto por Anabel García, Estrella San Juan, Inés Villa y María Pilar Gervaz, o Gervaz, sin la tilde. Perfecto. Y, por tanto, la postura en contra la defenderá el Instituto de Educación Secundaria Pinar de la Rubia, compuesto por Eva Rodríguez, Samuel Mozo, Abel Saaz y Nicolás Fernández. Recuerdo que las posturas han sido decididas por sorteo, que no tienen por qué corresponderse necesariamente a sus opiniones personales. También, por favor, les agradeceríamos en nombre de la organización que silenciemos los móviles para no perturbar el normal desarrollo del debate. Si alguna persona tiene que abandonar la sala, agradeceríamos que lo hiciera durante el intercambio de turnos para no interrumpir las exposiciones. Y ya sin mucho más, vamos a recordar quienes también tienen un papelón tremendo, no solamente los equipos que vais a disputar la final, que es valorar cómo os desempeñáis esta tarde. Espero que se lo paguéis muy, muy difícil. Se nota que no voy a juzgar. Ponédselo muy difícil. Por lo tanto, el jurado de esta final estará compuesto por Carlos Martín Tobalina, viceconsejero de Economía y Competitividad de la Consejería de Economía de Hacienda de la Junta de Castilla y León; Juan Carlos de Margarida, decano y presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora; Alicia Ortega de la Calle, jefa de Servicio de Calidad, Evaluación y Programas Educativos de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León; Jesús Benito, jefe de la Oficina del Emprendedor de la Diputación Provincial de Valladolid; Augusto Cobos, director del concurso audiovisual de Educación Financiera y del torneo de debate, tanto en el ámbito local como nacional, y que nos acoge en este instituto para la competitividad empresarial de la Junta de Castilla y León como su director general. También componen este jurado Carolina Pascual, colaboradora del concurso audiovisual de Educación Financiera y de este torneo; Luis Alberto Merchán, colaborador del concurso audiovisual de Educación Financiera y también miembro del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora; Alberto Navarro, director de instituciones de CaixaBank; Simo Reich, gerente de Media Market en Castilla y León, si no me equivoco; José Aurelio Alonso, director financiero de Castilla y León Televisión. Creo que no. Me han pasado mal, perdóname. Jesús Losada. Jorge Losada, perdóname. Jorge Losada, también de Televisión Castilla y León. Charo López, directora de Marketing del Norte de Castilla. Y ya, sin más dilación, lo que decimos siempre en estos casos: disfrutad y hacednos disfrutar. Muchísima suerte. Ana, 22 años, residente en León, 2 carreras, graduado social y cursando psicología, actualmente independizándose. Esta podría ser la historia de cualquier estudiante, pero Ana, además de enfrentarse a los problemas de cualquier joven, cuenta con uno más: su ceguera.
En contra de todo pronóstico, ha conseguido finalizar sus estudios en incluso menos tiempo que algunos de sus compañeros, gracias a una sociedad inclusiva, que mediante los exámenes en braille y las grabaciones de apuntes ha sido clave para ayudarla a demostrar que es una más, sin discriminaciones. En nuestra sociedad, como en un jardín, florecen todo tipo de plantas, de todos los tamaños, formas, colores. Cada una, sin importar su condición, recibe la atención y los recursos necesarios para crecer. En este jardín se reconoce el valor único de cada flor y se promueve la colaboración para que todas puedan prosperar juntas. Del mismo modo, la economía inclusiva busca crear un entorno en el que todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar su potencial y de contribuir al crecimiento de la sociedad, sin importar sus diferencias. Es un enfoque que fomenta la igualdad de oportunidades y la participación activa de todos en la creación de riqueza y de bienestar. La implantación de la inclusión en nuestra economía y, por lo tanto, en nuestra sociedad, es un proceso que requiere de la aprobación de numerosas leyes que la regulen y la modificación de muchos sistemas e instituciones. Esto quiere decir que es algo que no puede conseguirse de la noche a la mañana, ya que requiere gran cooperación y esfuerzo. Hoy hemos venido a este debate a defender con sólidos argumentos que la economía sí puede ser inclusiva en el contexto actual. Decimos esto porque llevamos ya varios años poniendo los medios necesarios para lograrlo y hemos avanzado mucho durante este tiempo. La herramienta para conseguirlo es implantando la inclusión primero en la educación, ya que es la base de todo. Formando personas con valores acerca de la inclusión, podemos llegar a tener una economía inclusiva. En 2006 se implantó la Ley Orgánica de Educación, a partir de la cual se sustituye el concepto de integración por el de inclusión. Ese mismo año, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó también el texto de las personas con discapacidad. Naciones Unidas instó entonces a todos los países miembros a asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles. Posteriormente, en 2013, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa añadió especificaciones acerca de las dificultades de aprendizaje. Además, se contemplaron por primera vez las dificultades relacionadas con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Con el objetivo de alcanzar la inclusividad, en países como España se adoptan las siguientes medidas: reducir la desigualdad mediante la protección social, acceso a la educación, inclusión laboral y emprendimiento inclusivo. Aunque pueda parecer que esto está lejos de nuestro alcance, en países como Noruega, Islandia o Luxemburgo, además de otros muchos, quienes encabezan la lista de índice de desarrollo inclusivo ya cuentan con los cuidados necesarios para nutrir a su jardín. Muchas gracias. Buenos días a todos, miembros del jurado, equipo rival y público asistente. Somos Elías Pinar de la Rubia y venimos a debatir acerca si en la economía actual si en el contexto actual la economía puede ser inclusiva. Defenderemos una postura en contra, en la que no puede haber una inclusión en la economía. Pero primero, debemos preguntarnos, ¿qué es estar incluido en la economía? Entendemos que estar incluido en la economía es poder participar activamente en ella, ya sea a través del mercado de bienes y servicios, ofreciendo nuestro trabajo, por ejemplo, a una empresa, siempre en igualdad de oportunidades y sin importar el sector de la población al que se pertenezca. Basaremos nuestra argumentación en 3 pilares fundamentales. Una primera argumentación económica, seguida de una argumentación social y concluyendo con una argumentación ético-moral. Procedo con la primera. Desgraciadamente, no todas las personas que lo desean se encuentran trabajando, bien porque no están en capacidad para hacerlo o porque no encuentran un empleo. ¿Qué ocurre con estas personas? Bien sabemos que el Estado ofrece ayudas y servicios sociales para cubrir esas desigualdades, pero también conocemos que no siempre llegan a tiempo, que nunca son eficientes o que no siempre son eficaces. Y aunque así lo fueran, les pregunto, ¿es realmente estar incluido en la economía depender de las ayudas arbitrarias de un Estado? Continuando con la argumentación social, hay grupos que están excluidos, y no por un tema de trabajo, sino por su condición física o intelectual, su raza, su religión e incluso por su edad o por su género. No participan en igualdad de oportunidades que el resto de los ciudadanos en nuestra economía. Aún seguimos viendo cómo a determinados colectivos no se les incluye activamente en la vida social y económica. Por ejemplo,
Los inmigrantes tienen mayores impedimentos para pedir un préstamo o optar a alquilar una vivienda. Para concluir, nuestra tercera argumentación, una ético-moral. La búsqueda únicamente del interés personal y el aumento de la competitividad ha arrasado con valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, el bien social y el interés colectivo. Imagino que se han fijado en esta balanza que tengo aquí. Esta balanza representa la economía. A un lado, las personas que pueden participar plenamente en la economía. A este otro lado, las que sufren de alguna circunstancia excluyente. A priori, todo parece equilibrado y en orden, pero vamos a fijarnos. Teresa, viuda y con 2 hijos, próximamente desahuciada por no poder hacer frente al pago de la hipoteca, porque según la dicen, Teresa, se han agotado sus prestaciones. José Luis, pensionista de 80 años, necesita sacar dinero de su cajero, pero debido a la brecha digital y por no poseer conocimientos para ello, no puede hacerlo. José Luis, al igual que Teresa, no puede participar en la economía. Y Laura, licenciada en Ingeniería Aeronáutica, como durante su etapa académica nunca tuvo una buena educación financiera, a día de hoy está en la demanda por compras de una mala inversión. Como han visto, casi el 50% está excluido. Y aunque no los veamos, estas personas siguen existiendo. Muchas gracias. Al final de su introducción, ustedes han explicado a través del ejemplo de la balanza que en la actualidad existen varias desigualdades de las cuales creo que todos conocemos. No vamos a negar la existencia de ellas, pero sí vamos a tratar de explicar con las diversas medidas que se están empezando a tomar que la economía sí puede llegar a ser inclusiva a pesar de todas estas diferencias. En primer lugar, creo importante hablar del cambio significativo que ha habido a lo largo de las últimas décadas, en la forma en que las economías de todo el mundo abordan la cuestión de la inclusión económica. Este cambio no solo responde a una demanda ética, sino que también se fundamenta en la creencia de que la economía inclusiva puede ir de la mano del crecimiento económico. Un ejemplo de una economía inclusiva puede ser el caso de Noruega, el cual encabeza el índice de desarrollo inclusivo, pero también podría estar el caso de Luxemburgo, Suiza, Islandia, entre muchos otros países, los cuales también están en este índice de desarrollo inclusivo, dado que su desarrollo de sus economías y la equidad intergeneracional van en aumento. Pero la pregunta sería, ¿qué es lo que ha hecho Noruega para conseguir este grado de inclusividad? ¿Sí? ¿Cómo es posible que países desarrollados económicamente, como podrían ser Estados Unidos, Australia o poniendo el caso de Noruega, no tengan una real inclusión económica? ¿Cómo lo puedo justificar? Pues porque lo que yo estoy tratando de explicar es que la inclusión económica sí que puede ir de la mano del crecimiento económico, pero el crecimiento económico no hace falta que vaya de la mano de la inclusión económica en todos los casos, pero en la mayoría sí que suele ocurrir. Pero volviendo a lo que yo estoy hablando es, ¿qué es lo que ha hecho Noruega para conseguir este grado de inclusividad? Por un lado, Noruega ha aprovechado sus recursos naturales y ha implementado políticas que apoyan la inclusión, la igualdad de género, la educación de calidad y la sostenibilidad medioambiental, lo que ha resultado en un alto nivel de vida. Si observamos esta gráfica del Banco Mundial del PIB per cápita de Noruega, se puede observar un claro ascenso a medida que se ha ido tomando juego con la inclusión económica. Pero España no está presente en este índice de desarrollo inclusivo, pero trata de mejorar su inclusividad adoptando las siguientes medidas. En primer lugar, reducir la desigualdad mediante protección social. Por un lado, aumentando el salario mínimo interprofesional y así garantizar un ingreso mínimo digno. Y por otro lado, el ingreso mínimo vital, lo que supone que personas excluidas social, laboral y económicamente puedan participar en el desarrollo inclusivo económico del país. Por otro lado, estaría el acceso a la educación, implementando programas de becas y subvenciones a aquellos que no pueden permitirse los gastos en la educación, como podría ser el caso de aquellos con necesidades especiales. Si observamos esta gráfica del Ministerio de la Educación y Ministerios de Universidades, se puede observar la gran cantidad de dinero que puede obtener una persona con necesidad especial para poder lograr una educación de calidad. ¿Sí? ¿Qué soluciones pretende aportar para reducir la brecha digital, como por ejemplo en personas mayores o en países poco desarrollados con pocos recursos? Gracias.
Vale, pues mire, BBVA es una de las entidades que ofrece productos adaptados a las necesidades de las diversas personas, seguidos de educación financiera, lo cual, en el caso de que personas mayores que no estén incluidos, por ejemplo, la digitalización económica para obtener créditos o tarjetas, podría acudir a esa educación financiera. En tercer lugar, estamos hablando de la inclusión laboral, adoptando leyes de igualdad y políticas de conciliación laboral. En este caso, creo importante hablar de lo que ha afirmado Clara, directora de Mafre, que plantillas diversas e intergeneracionales aportan mucho a una empresa, dado que a la hora de ofrecer bienes y servicios a la diversa sociedad, ellos también son nuestros clientes y puede ofrecernos bastante una mayor resiliencia. Y por último, el emprendimiento inclusivo, creando programas de apoyo financiero y asesoramiento para emprendedores de comunidades marginadas. Por tanto, en este contexto actual, hemos comprobado que gracias a todas estas medidas que se están llevando a cabo, la economía está avanzando hacia la inclusión, pero debemos recordar que es de efecto lento y tarda en hacerse notar. Muchas gracias. Esto que acaban de ver no es nada en comparación con los malabares que hacen 12,3 millones de personas en España día tras día. En nuestro país, 12,3 millones de personas cobran menos de 841 euros al mes. Teniendo en cuenta que la media de alquiler son de 670 euros, más que malabares, yo diría magia. Aunque en verdad la palabra es exclusión. Buenos días a todos. Soy Eva Rodríguez, del IES Pinar de la Rubia, y vengo a realizar la primera refutación desde la postura en contra. Ustedes han afirmado que se tiene en cuenta cada flor de nuestro jardín, pero esto no es posible sin agua para cada una de todas ellas, en este caso recursos. Y hemos afirmado, y afirmaré en mis argumentos, que eso no está siendo posible y no lo será. Para evidenciar nuestra primera argumentación, la económica, les voy a dar un simple dato: 8.267.000. Ese es el número de personas que no han podido permitirse una temperatura adecuada en sus hogares durante el último año. ¿Se imaginan lo que es no poder estar a gusto en su casa? ¿O no poder alimentar a sus propios hijos? Porque ese es el caso de la mayoría de hogares monomarentales, que tienen un riesgo de pobreza del 54%. Sí, lo han oído bien, más de la mitad. Sí, dígame. ¿Cómo respaldan estos datos la idea de que la economía no puede llegar a ser inclusiva? No digo que no pueda llegar a ser inclusiva. Quiero decir que a la hora en la que han dicho que se pueden repartir recursos a todos, tenemos que llegar a un punto en el que sí se pueda, y ahora mismo no hay, con los datos que le voy a proporcionar ahora. Prosigo. Estas personas no participan en igualdad de oportunidades, pero no solo estos quedan excluidos. Existen colectivos o grupos que están marginados, no solo económicamente, sino socialmente. Tal como exponemos en nuestra segunda argumentación, la social. Personas que por su raza, condición física e intelectual o simplemente por su género o edad se encuentran en desventaja a la hora de participar en la economía. ¿Sabían que casi un 40% de la población no entiende su nómina? Y un 45% necesita ayuda para la declaración de la renta. Como ven, la exclusión social es uno de los detonantes más fuertes de la exclusión económica. ¿Cómo alguien que no tiene ni conocimientos financieros, ni trabajo, ni vivienda puede participar en la economía? A continuación, le mostraré 3 significativos datos del Instituto Nacional de Estadística. El paro de la población inmigrante duplica el paro español. Las mujeres presentan un 32% más de paro que los hombres, por no hablar de su menor tasa de actividad. En los últimos 10 años ha habido un incremento del 25% en las personas sin hogar.
Estas diferencias no son sino el reflejo de los valores de nuestra sociedad. Por ello, les hablaré del tercer argumento, el ético-moral. El individualismo, la competitividad, la búsqueda del interés particular por encima del otro, la falta de respeto, en definitiva, el egoísmo. Pero está claro que la exclusión no existe. Las mujeres trabajan en igualdad de condiciones. Los hombres, las personas mayores, no tienen dificultades para interactuar con las nuevas tecnologías. Efectivamente, no hay mejor forma de evitar la exclusión que cerrar los ojos, esconder a los marginados, negar su existencia, hacerles invisibles. Desde luego que así tendrán un problema menos, pero sin solucionar. Muchas gracias. Con respecto a las aseveraciones del equipo contrario sobre la escasa probabilidad de una economía a llegar a ser inclusiva, debo decirles que llevamos muy poco tiempo intentando esta inclusividad y que una economía no cambia de un día para otro, y menos si debemos cambiar el sistema desde la base, como es lo que tenemos que hacer a la hora de lograr una economía inclusiva. Por eso, mi compañera ha propuesto el tema de la educación. Y es que la educación es la base de nuestra economía. Para conseguir una economía inclusiva, primero necesitamos llevar a cabo una educación inclusiva, ya que educar es construir nuestro futuro. Ustedes han hablado de su argumento económico y han dicho que depender de las subvenciones y ayudas del gobierno no es estar incluido en una economía. Bien, es verdad. Nosotros, dando estas ayudas, no pretendemos que la gente dependa del gobierno, sino conseguir hacerles aflorar, conseguir hacer que puedan participar, puedan conseguir un trabajo, puedan conseguir unas condiciones dignas para poder participar en esta economía. ¿Sí? ¿Cómo justifica que no pueda haber ayudas para todo el mundo o recursos del Estado? Pues miren, en nuestro país, por ejemplo, numerosos recursos provenientes de los impuestos se pierden por la corrupción o por contratos de pago en negro. Sin embargo, si conseguimos paliar todo esto, haríamos aflorar muchísima cantidad de dinero que podría ser empleado para todas estas ayudas y conseguir que así la gente esté más incluida. ¿Sí? ¿Cómo justifica que el dinero se vaya en corrupción? Es verdad que no lo puedo justificar, no tengo una estadística ni un dato que lo justifique, pero es un conocimiento de todos. Todos sabemos que un montón de empresarios no dicen todo lo que ganan, no pagan todos los impuestos que deberían. Y hemos visto un montón de casos, no solo de famosos, pero vamos, de un montón de personas a las que les ha pasado esto. Ustedes han dicho que el 40% de la población no entiende su nómina. Bien, empresas como Bankinter han puesto en marcha numerosos programas de formación y de educación financiera para paliar este problema. Y es que las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de la inclusividad en la economía. Son cada vez más conscientes de que necesitamos incluir a todos los colectivos, ya que ustedes han nombrado el argumento ético-moral y el individualismo. Estamos viendo todo lo contrario en la moralidad de las empresas, y es que están cada vez más seguras y más convencidas de esta necesidad de incluir a las personas, con proyectos como Mapfre, empresa conocida por todas, que pretende hacer que nadie se quede atrás, con un plan de sostenibilidad e inclusión que lanzó entre 2019 y 2021. ¿Sí? Vale. Bueno, pues continúo. También nos han hablado de la brecha digital. Y me gustaría decir que aquí empresas como Telefónica, pues lo mismo, están tomando numerosas medidas para paliar esta brecha digital e incluir a todas las personas. Pues las personas mayores de 55 años suponen el 40% del consumo en nuestro país. Esto hace que, vuelvo a repetir, las empresas no puedan dejar a estas personas atrás. También han hablado en su introducción de una viuda con 2 hijos, pero se han olvidado recordarnos que existen numerosas pensiones de viudedad que se dan a estas personas, independientemente de si trabajan o no trabajan, las van a recibir. También han hablado de Laura, que carece de educación financiera en su introducción. Pues otra vez, empresas como Bankinter están poniendo numerosas medidas para conseguir que la gente pueda acceder al sistema financiero.
Y esto no solo ayuda a personas con discapacidades, sino a todo el mundo. Bien, con esto me gustaría decir que, vistas las medidas tomadas, la economía sí puede llegar a ser inclusiva, pues las empresas, engranaje clave de esta, están dispuestas a lograrlo. Muchas gracias. En cada vencimiento del periodo de amortización, el importe absoluto de los intereses devengados desde el vencimiento anterior se calculará multiplicando el capital pendiente durante el plazo que media entre ambos vencimientos por el tipo de interés nominal y anual expresado en tanto por unidad y por la duración de dicho plazo expresado en días comerciales, dividido por 360. Y esto, aunque es español, a la mayoría les habrá sonado a chino. Soy Samuel Mozo y vengo a realizar la segunda refutación del equipo y Espinar de la Rubia, defendiendo una postura en contra. Lo que acabo de leerles es la cláusula del tipo de interés de una hipoteca del BBVA. Ustedes afirman que la educación financiera es una de las herramientas que se ponen en marcha para la inclusión financiera. Entonces, ¿cómo explican que casi la mitad de las personas necesite ayuda para realizar su declaración de la renta? Ustedes han argumentado que los estados y la sociedad creen que puede haber un crecimiento económico a raíz de la inclusión. Y esto, en relación con nuestra primera argumentación, la económica, debo decirles que con nuestros datos, que también ha presentado mi compañera, acerca de la pobreza de las personas, vemos que la exclusión económica existe, puesto que 12,3 millones de personas en nuestro país no tienen acceso a recursos básicos para vivir, por no hablar de países como Senegal o Venezuela. También han hablado de fomentar la igualdad de oportunidades, de la educación inclusiva y de personas con necesidades especiales. Esto, con nuestro hilo de nuestra segunda argumentación social, debo decirles que hay personas que no cuentan con las mismas oportunidades que los demás, ni para acceder al mercado laboral, ni para tener unos estudios financieros, ni para tener una vivienda digna, puesto que 33.000 personas en España no tienen una vivienda digna ni ningún tipo de ayuda económica. Para acceder al mercado laboral tienes que llevar la consigna de que si eres inmigrante te va a costar más que al resto de la sociedad solo por esa característica, ya que según reflejan los datos de la EPA, los inmigrantes suponen casi 6 millones de personas en nuestro país y más del 50% del paro está sin empleo. Además, ustedes nos hablaban sobre las personas con necesidades especiales. Bien, esta es la tasa de empleo de las personas con discapacidad y sin discapacidad. La línea superior es el porcentaje de personas sin discapacidad que están empleadas, casi un 70%. La línea inferior, personas con discapacidad y su tasa de empleo, cerca, que ni llega al 30%. Díganme, por favor. Perdón, es que nos ha dado numerosos datos sobre diferentes cosas, pero no ha respaldado, es decir, no ha dado la fuente sobre ello. El informe AROPE, lo puede leer. Cuando se han referido a la protección de las personas, por ejemplo, personas vulnerables y las leyes de igualdad, no han tenido en cuenta que en nuestra sociedad tendemos a preocuparnos por nosotros mismos, dejando de lado a los demás y sin atender cómo nuestras actitudes pueden afectar al resto de las personas que nos rodean. ¿A qué les recuerda esto? Esto es el más puro egoísmo, el individualismo, la competitividad, el interés particular. Con su ejemplo de la introducción de las flores, ponen de manifiesto que las flores dependen de ese agua que las deje florecer. Pero bien, ¿qué ocurrirá el día que a esas flores no les lleguen, como ustedes dicen, las ayudas y las subvenciones? También han tratado de convencernos de que vivimos en un mundo casi idílico, con ayudas, subvenciones, becas y demás recursos que nos han presentado. Sin embargo, la realidad muestra una cara muy distinta. Falta de recursos, falta de oportunidades, falta de conocimientos. En definitiva, personas apartadas de la economía. Muchas gracias.
Buenas tardes, soy Abel Sad y como conclusor de la postura en contra del IES Pinar de la Rubia, voy a exponerles un breve resumen sobre cómo este debate, en el cual podrán comprobar cómo nuestra línea argumental ha demostrado ajustarse a la realidad en la cual la economía está lejos de ser inclusiva. El equipo rival comenzó el debate hablándonos sobre la sociedad inclusiva, la cual ayudó a Ana a salir adelante, ante lo cual nuestro equipo evidenció la imposibilidad de estos colectivos de participar activamente en la economía, porque permítanme decirles que si no hay recursos no se puede participar en la economía. Y tal y como mi compañero ha mostrado, existen aún numerosos colectivos que viven bajo el umbral de la pobreza. Es cierto que existen ayudas y herramientas económicas emitidas por el gobierno, sí. ¿Pero acaso no existe aún la desigualdad sufrida por estos colectivos? Deducimos, pues, que las ayudas no son efectivas. Asimismo, nos han pretendido convencer de la inclusión en la economía mediante ayudas del Estado. Como les he mencionado antes, no son efectivas. Y una vez más, nuestro equipo ha presentado las pruebas de que vivimos en una sociedad desigual, en la cual no todos cuentan con una igualdad de oportunidades, ni para acceder a una vivienda digna, ni para acceder al mercado laboral, ni a una educación financiera, ni siquiera son capaces de ofrecerles una alimentación de calidad a sus hijos. ¿Se imaginan ustedes lo que es eso? Y eso lo vemos hoy, en nuestra sociedad desarrollada, la del progreso económico, el avance tecnológico, la inclusión y la igualdad. No. Esto lo vemos hoy en la sociedad, la cual se muestra incapaz de incluir a todos en esta economía. En este debate hemos visto gráficos, hemos visto datos, pero recuerden que no hablamos de números, estamos hablando de personas. Personas a las que seguramente les gustaría debatir sobre en qué platillo de la balanza se encuentran, pero recuerden que son personas a las cuales no se les ha dado la oportunidad de elegir. Personas que hoy día se encuentran bajo el manto de la fría realidad, una realidad la cual sufren desigualdad. Esas personas quizás sueñen con el mundo maravilloso, del cual la postura rival ha tratado de convencernos, pero hoy esas personas se encuentran ante la realidad, y una realidad que se empeñan en no ver, pero no por eso deja de existir. Permítanme decirles que somos ciegos, y como dijo José Saramago, ciegos que no ven, o lo que es aún peor, ven cosas que no son. El individualismo, la competitividad, el interés particular ha cegado esta sociedad actual, a la que le incomoda admitir que no todos estamos dentro de esta economía. Y quizás ese sea el paso más importante, porque permítanme decirles que es imposible solucionar un problema del cual no se tiene consciencia. Es hora de abrir los ojos y ver que las buenas intenciones de inclusión se han topado de frente con la dura realidad de la exclusión. Podemos seguir soñando con un mundo ideal en el que todos tengamos cabida, sí, y lo haremos, créanme que lo haremos, pero con los pies en la tierra, para poder ver y escuchar a todas las personas que aún gritan desde fuera. Muchas gracias. Me gustaría comenzar mi intervención recalcando y haciendo hincapié en la pregunta del debate. Si en el contexto actual la economía puede llegar a ser inclusiva. Ustedes nos han hablado del presente y nos han dado muchos datos muy bonitos, pero se les ha olvidado mencionar la de medidas que se están tomando en nuestro propio país para que la economía pueda llegar a ser inclusiva. No sé si lo es ahora mismo, ¿vale? Antes de nada, me gustaría hacer un balance sobre los argumentos que ha planteado su equipo y los que hemos refutado nosotras. En primer lugar, han mencionado 3 argumentos. El argumento económico. Se les ha olvidado decir que este año solo los migrantes han supuesto un 95% del trabajo nuevo en España. El argumento social. Hemos hablado del emprendimiento inclusivo, el cual crea programas de educación financiera. Y el argumento ético-moral. La sociedad sí que está concienciada y lo hemos visto en todas las empresas de las que hemos hablado. Bien, me gustaría seguir ahora mi intervención con nuestros argumentos. Nos hemos basado principalmente en el modelo económico de Noruega como ejemplo, ya que según el Índice de Desarrollo Inclusivo del Foro Económico Mundial, Noruega es el país más inclusivo económicamente hoy en día. Este país ha conseguido un crecimiento económico a la vez que implementaba esas medidas de inclusión, y esto se ha alcanzado a través de una combinación de políticas que fomentan la educación, la innovación y el uso eficiente de ingresos en petróleo y gas, no como nuestro país. Y está caracterizado por la baja desigualdad de ingresos y un PIB muy por encima del promedio de las economías avanzadas.
Además, hemos visto la de leyes implementadas a favor de la inclusión de género en este país y la de ayudas económicas que están dando a las familias para que el dinero no sea un impedimento a la hora de tener hijos. Pero, señores, no hace falta irnos hasta Noruega para ver estas medidas económicas. Aquí en España se han tomado muchas este año para alcanzar esta inclusión. La primera, reducir las desigualdades mediante protección social, aumentando el salario mínimo para garantizar un ingreso mínimo digno. Y así fomentamos la aportación y participación de todos al país. Segunda, acceso a la educación, implementando programas de becas y subvenciones que sí que existen para ayudar a estudiantes de familias con bajos ingresos. Y también hemos mencionado la nueva implementación de la Ley Orgánica de Educación, que incluye ayudas y facilidades para personas discapacitadas. Tercera, inclusión laboral, adoptando leyes de igualdad y políticas de conciliación laboral. Hemos puesto el ejemplo de la empresa Mafre. Y cuarta, un emprendimiento inclusivo, creando programas de apoyo financiero y asesoramiento para emprendedores de comunidades marginadas. Además, también hemos visto las ayudas que se han prestado a las madres solteras y a los migrantes. Y estos últimos están, que ya hemos dicho, cubriendo muchos trabajos que los propios españoles rechazan. Pero me gustaría rematar mi intervención haciendo alusión al ejemplo de la balanza que ustedes nos han puesto. Ustedes han colocado a un lado a esas personas que necesitan de esos recursos y necesidades especiales, separándolas del resto. Nosotras, por el contrario, hemos preferido no hacer diferencias y meter a todos en el mismo ramo, porque de eso se trata la inclusión, y con las medidas que se están tomando, es decir, en el contexto actual, esta economía sí puede llegar a ser inclusiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos equipos y enhorabuena. Felicidades por el debate, por el trabajo de estas semanas, porque lo que estamos viendo aquí es el colofón de un trabajo intensivo de los equipos, sus profesores y profesoras, sus centros. Seguro que más de un compañero os ha ayudado, os ha echado una mano. Así que, por lo tanto, cerramos aquí este ciclo. Ahora es momento de que el jurado trabaje un poquito más y delibere para dar el resultado de quién ganará esta quinta edición. Mientras tanto, nosotros...